Básicamente, de lo que voy a hablarles hoy día es de una preocupación que he tenido durante mucho tiempo en relación al uso del idioma y especialmente del uso de las voces indígenas situado en un ámbito que corresponde a los tiempos de la exploración y de los viajeros y marinos que vinieron a este territorio. Aquí, como ustedes observan en esta segunda imagen, hay una imagen de las montañas de Aysén, tomada desde el Cerro Rosado, a 1660 metros sobre el nivel del mar, y al lado el mapa de la región de Aysén, que corresponde al territorio del cual estamos hablando y desde donde entonces explicaré algún repertorio de voces asociadas. Para una pequeña comparación entre el mapa moderno que vieron ustedes antes y este, les muestro el mapa del padre García, que es un mapa que él diseñó en su viaje que realizó desde la misión de Cailín en Chiloé a la región de Aysén hasta la altura del Golfo de Penas. Y entonces él dibujó este mapa, que es el mapa que ustedes tienen a la vista, y donde él tiene una mirada respecto de lo que sería esta región en esa época, 1766, 1767. Y, por supuesto, aparece la cordillera de los Andes, como la Gran Cordillera Nevada, ¿verdad? Y, por otro lado, algunos lugares que son conocidos, el archipiélago de los Chonos, y hacia abajo la zona del el Istmo de Ofqui, la Laguna San Rafael y el sur de la región. Estos marinos, sacerdotes, exploradores, al venir a reconocer el territorio de Aysén desde el siglo XVI en adelante, lo hicieron acompañados de guías o prácticos indígenas, quienes conocían los derreteros, conocían las rutas que habían principalmente por la zona de los canales. Y también muchos de estos prácticos y guías hablaban los idiomas de los grupos con los cuales se encontraron estos exploradores. O bien pertenecían a estas familias o habían tenido algún tipo de presencia con ganado en alguna de estas islas. De manera que aquellos que acompañaron a estos exploradores eran personas que conocían el territorio. A partir de estos exploradores, de estos marineros, vamos a contar o revisar un repertorio de voces asociadas a lo que ellos recogen a partir de lo que le dicen, en este caso, los prácticos indígenas o guías indígenas. Don Francisco de Clemente y Miró, en 1792, describe a un grupo que llama los Baihuenes, que también se conocen como Huayhuenes, que probablemente podrían ser los chonos, los indígenas chonos. Y entonces él señala que son gente que vive de manera bastante miserable, que son nómades, que se embarcan en sus canoas, que comen algo de harina de cebada con un poco de agua, que les encanta llegar a los lugares y poder desde ahí a las islas o a la orilla de las islas poder tener mariscos o arroyos con agua fresca y leña como para tener fuego. Eh, y cuando ya es de noche les encanta estar tendidos a las hogueras del fuego, asando algún marisco y normalmente se hacen algún tipo de protección que es normalmente una choza o una ramada con ramas, hierbas, en otros casos también usan el pangue, que es la hoja de nalca. Don Alexander Campbell, en 1747, al referirse al lenguaje que él encuentra en los indios que lo acogen en la zona sur, cerca del Golfo de Penas, dice que el lenguaje de estos indios suena como el árabe, saliendo guturalmente de la garganta cada palabra que pronuncia. Este mismo piloto
este mismo explorador, al referirse al idioma de los indios en Chiloé, dice, en este caso de los indios huilliche, dice que es un idioma que es muy diferente a los indios que él reseñó anteriormente en cuanto a idioma, y que le pareció un idioma mucho más suave, mucho más agradable al oído, y es también la opinión que tienen los españoles en esa zona. Luego el padre García, igual que Campbell, menciona que hay unas naciones que se llaman Calén y Tai Hataf, que hablan un idioma gutural, que podría ser más o menos el mismo que observó Campbell. Y luego hay dos naciones más allá, esto hacia Magallanes, que serían Le Cheyel y Requinahue, que por supuesto no da mayores noticias de aquello, pero sí señala que los caucahues o chonos serían unos indígenas que tendrían su idioma propio y que no serían dialectos desfigurados de otra lengua. Probablemente entonces caucahues, chonos y guaigüenes o baigües sean más o menos la misma colectividad, pero es algo que hoy día no lo sabemos con certeza. En estos textos que ya les he comentado, de estos exploradores y también otros, donde, por ejemplo, Manuel de Amat y Junien, en 1760, describe un río de color casi colorado, y al preguntarle a los indígenas cómo se llama el lugar, los indígenas le dicen que es Colu. Félix de Augusta lo traduce como Colul, que es color café claro y oscuro. Es un tipo de greda, entonces. Luego el padre García menciona la palabra pure, que sería el piure, con variantes como pibre, con V, o pibre, con B, y que en el diccionario de Rodolfo Lenz y de Nicasio Tangol se señala como un marisco colorado y muy sabroso, que por supuesto ustedes lo tienen ahí a la mano y que seguramente en algún momento lo han disfrutado. El quilnahue, que es un marisco pequeño de 5 o 6 centímetros, de color negro con café oscuro, y que en la consideración de Lenz sería originario de Kulmahue, que significaría sabroso, o sea, el marisco sabroso. Luego, canqueñes, o como se dice actualmente, caiquenes, que es un ganso silvestre, que es considerado un pájaro agorero, y que también tiene otras variantes, como canquén, canquín o canquén, donde, de acuerdo a lo que sugiere el profesor Renato Cárdenas. Y probablemente viene de canquén, que sería un ave de color blanco con café oscuro, según lo que señala el padre Félix de Augusta en su diccionario. Luego está Cachiyuyo, o actualmente Cochayuyo, que, de acuerdo con Lenz, provendría del quechua y se desglosaría en cocha, laguna o mar, y yuyo, es decir, nabo u hortaliza de laguna o de mar. Hoy día se sabe que el cochayuyo es una alga alimenticia que aporta una importante cantidad de vitaminas al ser humano. El pez menco, quise señalárselo aquí porque también en el texto de Moraleda, en el viaje de Moraleda, en uno de los viajes de Moraleda, aparece esta foto. Y él señala que los indios guayguenes llaman a este pez menco, que su característica es que tiene una cavidad interna donde puede ocultar sus aletas. Las aletas no van en los bordes laterales del pez, sino que se guardan dentro de una cavidad. Es parecido a la sardina, un poco más dorado en el lomo, y tiene una escama viscosa y escasamente pegada a la piel. Es un dato ilustrativo y llamativo porque probablemente sea uno de los pocos registros que hay sobre este pez con estas características, como lo señala el piloto Moraleda.
Luego tenemos cochay, que es la cáscara de alerce que machacada produce una sustancia, una estopa, que sirve para cerrar las tablas o las junturas de las maderas en las embarcaciones. Y este cochay lo usaban, por supuesto, los indígenas, y lo que provocaba era que con el agua se convertía, se hinchaba y se hacía más duro y más difícil de romper. Por lo tanto, ayudaba a que las junturas de la madera pudieran cerrarse y, por supuesto, las embarcaciones pudieran avanzar sin que se llenaran de agua en el interior, o al menos que se llenaran, pero que fuera posible de ir achicando aquella agua que se producía en el interior de las embarcaciones, de las piraguas, como los mencionan estos descubridores o pilotos. También para coser usaban una sustancia que se llamaba mepua o mepúa, que machacada también servía para poder cerrar las junturas de las maderas, y usaban coligües delgados que servían como agujas como para ir cosiendo en el fondo cada tabla o una tabla junto a la otra. Hoy día sabemos que el mepua o el mepúa son las hojas del árbol de tiaca, que además es un árbol que tiene características medicinales que todavía en la región de Aysén se sigue usando. También el padre García, en su diario de viaje, menciona un machitún y señala que observa a una mujer que canta y llora y le aplica la boca en la espalda al enfermo de tal manera de sacarle de ahí la enfermedad, y también aúlla eh, como quien espanta algo. Eso significa que de alguna manera vendría a ser esta ceremonia del machitún que nosotros conocemos actualmente en la cultura mapuche, y también señala que hay una persona que ayuda y colabora con esta persona, y también llena de greda, en este caso del colu que mencionamos delante, al enfermo. Luego el enfermo se baña varias veces en el mar, de tal manera de poder sacarse el mal desde dentro. Esto es muy notable porque estamos hablando de 1700 y tanto, donde esta ceremonia ya se observaba en el caso de la cultura mapuche huilliche. Luego tenemos la chigua, que es un canasto que se usaba también en esta misma época, y lo mencionan varios de estos autores, pero era un canasto que se hacía de boqui, es decir, de una, de una liana que en el fondo se originaba de los bosques que encontraban a su paso, o de un tipo de hierba que se llamaba canutillo, que era grueso. Por lo tanto, conformaban con eso unos canastos que entrecruzados permitía que se pudieran llevar diversas materias cargadas en estas chiguas. En la región de Aysén en el siglo XX se siguió usando, pero acá se usaba, como aparece en la imagen, con tientos de cuero. Se hacía con tientos de cuero y servía para transportar harina, para transportar carne, de tal manera que la gente pudiera también poder usarlo en sus caballos, porque los colocaban en los caballos a los lados a manera de alforja. Esto se sabe que también se usaba en el norte de Chile, se usaba en este caso con los burros, los asnos que también conducían carga. Eh, Según el diccionario de Lenz, probablemente venga del quechua achigua, que significa quita sol, que se entiende que era un despliegue circular que servía para protegerse del sol, que más o menos pareció como lo conocemos hoy día.
Y luego, por supuesto, estos viajeros, especialmente Moraleda en 1792, menciona a grupos de indígenas que él encuentra en los canales y a lo que se dedican es al cebo y a hacer charqui con ganado lanar y con ganado cabrero, es decir, con ovejas y con cabras. En general, este sistema de hacer charque lo hacían, por supuesto, a través del uso del fuego de leña y también con el uso del aire. A diferencia de lo que sabemos que se producía en el norte de Chile o en los países andinos, donde la carne, el charque se hace dejándola colgada al sol. También es interesante poder percibir aquí que esta es una voz que es bastante antigua también y que proviene, como ya les señalaba, de, este, de estos diarios de viaje donde se señalaba la expresión. Había una producción de caza de lobo, por lo cual se usaba también el uso, estos grupos indígenas también se ubicaban en estos lugares para producir la caza de lobos y usar su grasa. Finalmente, la mayoría de las voces que hemos señalado acá son de origen mapuche, solo algunas son de origen quechua. Gran parte de estas voces y sus representaciones siguen vigentes, como ustedes lo habrán observado. Y lo que yo les he mencionado acá está situado en lo que viajeros, exploradores y marinos señalaron entre los siglos XVI al XVIII. Este es un trabajo en desarrollo, de manera que esta es una de las primeras disertaciones o comunicaciones, de tal manera que para que ustedes también tengan conocimiento de aquello. Finalmente quería agradecerles la atención dispensada y recordar en este minuto también al académico don Mario Bernales Lillo, que fue mi profesor en la Universidad de la Frontera y por supuesto también miembro de esta academia. Y por supuesto agradecer el trabajo de Claudio Wagner con el tema de la dialectología, que es nuestro colega también académico. Y en particular agradecer la labor del académico Renato Cárdenas Álvarez, que ha desarrollado un importante trabajo en el ámbito lingüístico y etnográfico en Chiloé principalmente. Muchísimas gracias y les agradezco su atención.